Es que, no, es que ya no sé qué más. Es que, tío, Espera, hacemos una Ave María y la bendición. venga, habré durado 10 minutos, o 5 minutos, o 7. No, un cuarto de hora. Guay. Oye, quiero verlo otra vez porque, ¿sabes qué pasa, Valentín? No, Que es que, siempre te va a no. es que Espera. estoy mirando esto, tío, y luego corto. venga, vale. Buenos días, people. ¿Qué tal estamos? Nos vamos a preparar para el tiempo de Cuaresma con estas charlitas y para que veáis la maravilla de curas que tenemos en la diócesis de Toledo, os presento, que ya lo conocéis de sobra, a Alejandro Perea, que es vicario parroquial en Santa Beatriz de Silva, aquí en Toledo, y que es de un pueblo que se llama Villanueva de Alcardete, manchego. Lo mejor que tiene es que es manchego, como yo. Así es que os dejo con él y, bueno, nos va a dar una reflexión sobre el miércoles de ceniza para motivarnos a vivir este día tan importante, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, al loro. Bueno, miércoles de ceniza, comienzo del camino cuaresmal. Yo creo que, en primer lugar, es importante saber qué es el miércoles de ceniza, ¿no? De dónde proviene, cuál es el sentido. Entonces, en primer lugar, decimos que es un sacramental, ¿no? Es decir, la bendición de la ceniza que se hace en ese día pertenece está dentro de las categorías de sacramental, ¿no? Entonces, a diferencia de un sacramento que es instituido por el Señor, un sacramental es instituido por la Iglesia, ¿no? También se encuentra dentro del misal romano, donde se nos va explicando cómo se desarrolla la celebración. Y en segundo lugar, yo creo que es importante también en este día traer a la memoria los mandamientos de la Iglesia, ¿no? No solo traer a la memoria, sino cumplirlos también. En especial el segundo mandamiento de confesarse por lo menos una vez al año, ¿no? Yo creo que el miércoles de ceniza como comienzo de la Cuaresma es un día perfecto para confesarse, para cumplir este mandamiento de la Iglesia. Y el cuarto mandamiento, ¿no? En el que se nos dice que hay que hacer ayuno y abstinencia de carne, pues cuando la Madre Iglesia lo manda, ¿no? Y es importante cumplir estos mandamientos de la Iglesia porque al final son los mandamientos de nuestra Madre, ¿no? Y uno, pues, cuando quiere a su madre, cuando ama a su madre, pues cumple lo que le dice, ¿no? En cuanto a la historia, un poquito así del miércoles de ceniza, bueno, pues esto se remonta ya al Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, cuando antiguamente los judíos estaban acostumbrados a cubrirse de ceniza cuando tenían que hacer algún sacrificio. Y también aparece en la Sagrada Escritura que los ninivitas también usaban la ceniza como signo de deseo de su conversión, ¿no? De su mala vida a una vida, pues, con Dios. También vemos que las personas que querían, al principio de la Iglesia, ¿no?, que querían recibir el sacramento de la penitencia en el Jueves Santo, pues igual se cubrían de ceniza y se vestían con hábitos de penitencia, ¿no?, con telas muy pobres, ¿no?, para recibir el sacramento, ¿no? Es decir, con esto representaba la voluntad de convertirse, ¿no?, y de arrepentimiento. Y es muy interesante porque ¿por qué es miércoles de ceniza? Es decir, ¿por qué no es lunes o martes? Pues mirad, como tienen que ser 40 días, y antiguamente se hacía el ayuno durante toda la Cuaresma, es decir, en torno al siglo VI, VII más o menos, se hacía el ayuno cuaresmal durante toda la Cuaresma entera. Entonces, ¿cómo imitar a nuestro Señor Jesucristo que anduvo por el desierto durante 40 días? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la cosa? Que los domingos, por ser días de fiesta, ser el día del Señor,
pues no se podía ni ayunar, ni abstenerse de carne, ni tal. Entonces, lo que se hizo fue, para que saliesen los 40 días justos, comenzar el miércoles. Entonces, si uno va desde el miércoles de ceniza hasta el sábado santo, y quitando los domingos, te salen justo 40 días, y de ahí que comience, pues, un miércoles. ¿Y de dónde sale la ceniza? Bueno, esto es algo pues que seguramente ya todos sabéis, ¿no? Pues de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior, ¿no? Estas palmas, pues, una vez se rocían con agua bendita, ¿no? Y luego son, pues, aromatizadas con incienso. ¿Y por qué se impone la ceniza? ¿Por qué se impone la ceniza sobre nuestras cabezas? Pues en este sentido explica muy bien el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia en su número 125 lo siguiente, que os lo voy a leer, que dice: el comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza, propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Bueno, vemos que el directorio, este directorio, pues explica muy bien el porqué de la imposición de la ceniza. Y es muy interesante y muy bonito reflexionar también sobre las palabras que se nos dicen a la hora de ponernos la ceniza, los sacerdotes, cuando dicen conviértete y cree en el Evangelio, o recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Es decir, ahí uno en ese momento es consciente de la fragilidad, de su fragilidad humana, ¿no? De la pobreza, ¿no? Que el Señor nos hizo del barro, como dice el Génesis, nos sacó de la tierra y a ella volveremos, y por lo tanto cómo esa fragilidad humana necesita pues de la misericordia y del amor de Dios. Y en un tercer bloque podemos comprender también lo que es este miércoles de ceniza a la luz de la Escritura, de la palabra de Dios que se proclama ese día, ¿no? Bueno, la Iglesia en la primera lectura, que es del profeta Joel, pues nos propone la llamada, ¿no? que el profeta Joel dirige a su pueblo Israel cuando dice: así dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Es decir, en esta expresión yo diría que hay que subrayar el de todo corazón, ¿no? Es decir, el retorno al Señor, el convertir nuestro corazón a Dios es posible. ¿Por qué? Por la gracia, ¿no? Porque es obra de Dios y fruto de la fe que nosotros tenemos en su misericordia. En este convertíos a mí de todo corazón es además una llamada que no solamente se dirige al individuo, es decir, sino que se dirige también a toda la comunidad. Es decir, yo creo que es importante tener en cuenta esto, ¿no? La dimensión comunitaria como elemento esencial en la fe y en la vida cristiana, ¿no? Y que cada uno sea consciente de que este camino penitencial no se afronta solo, sino junto a todos los hermanos que formamos y que pertenecemos a la Iglesia. Y la segunda lectura que nos dice San Pablo a los Corintios dice: ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación.
decir, el término ahí que se repite varias veces es ahora, ¿no? Es decir, nos indica que no se puede despreciar o no se puede desperdiciar este momento que se nos ofrece, y que se nos ofrece como una ocasión única e irrepetible. Es decir, hay que tener en cuenta que la reconciliación que se nos ofrece pues ha tenido un altísimo precio, y este es el de la cruz levantada en el Gólgota, donde fue colgado el Hijo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, ese retornar a Dios con todo el corazón de nuestro camino cuaresmal pues pasa a través de la cruz, ¿no? De seguir a Cristo por el camino que conduce al Calvario. Es el camino del don total de sí mismo. Y luego vemos el texto del Evangelio de San Mateo, que pertenece al denominado Sermón de la Montaña, donde Jesús se refiere pues a tres prácticas fundamentales, ¿no? Que es la limosna, la oración y el ayuno, ¿no? Como prácticas fundamentales durante todo este camino cuaresmal. ¿Para qué? Es decir, ¿para qué estas actitudes fundamentales de ayuno, oración y limosna? Pues para hacer lo que venimos diciendo, ¿no? Para retornar a Dios con todo el corazón, ¿no? Y es muy interesante cómo Cristo en este Evangelio subraya lo que es lo que caracteriza la autenticidad de todo gesto religioso, que es la calidad y la verdad de la relación con Dios. Por eso él condena la conducta hipócrita, ¿no? Bueno, si tú haces ayuno, si tú haces limosna, pues no lo vayas publicando por ahí, ¿no? Como hacen los hipócritas para que digan y para que vayan diciendo por ahí, mirad qué buenos son, ¿no? Es decir, tú ten en cuenta estas prácticas, hazlas durante este camino cuaresmal, sabiendo que nuestro Padre que ve en lo escondido nos recompensará, porque al fin y al cabo es Él quien tiene que ver esas obras, porque las hacemos por Él, no para que nos vean, ni nos aplauden, ni nos feliciten, como hacían los hipócritas. Y bueno, para terminar así esta pequeña reflexión, pues cómo no, pues acudir a la mano de la Santísima Virgen María. Ella que supo acompañar a su Hijo Jesucristo durante toda su vida, pues nadie mejor que ella nos va a enseñar a acompañar a nuestro Señor Jesucristo durante este camino cuaresmal. Bueno, y terminamos con la oración dirigida a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.